las 4 nobles verdades. Esta conferencia, este trabajo, está basado, como bien dijo Carmen la semana pasada, en cuanto vio el nombre, rápidamente adivinó cuál era el libro, ¿no? Está basado en el libro Senderos de Liberación, que el que no lo ha leído aconsejo que lo lean porque es estupendo. Y sobre todo en el capítulo titulado Los genios de las tinieblas. Supongo que algunos lo habéis leído, pero otros no. Entonces no voy a contar la historia del libro para no desvelar todo lo que viene, aunque son muchas cosas las que se aprende ahí, ¿no? Aunque se lea 2 o 3 veces, la verdad que siempre se le saca algo. Entonces, voy a hacer un pequeñito resumen, una pequeñita introducción para que todos os pongáis en situación de por qué yo voy a hablar de esto, porque estos son las enseñanzas de Buda, ¿no? Y podéis decir, ¿qué hace esta persona hablando de las enseñanzas de Buda, ¿no? Pero sabemos que las verdades eternas, están en toda la filosofía, en todas las religiones. Otra cosa es lo que el ser humano ha puesto, ha quitado o ha transformado. Pero ya veréis cómo en concreto estas enseñanzas tienen mucho que ver con el Maestro Jesús y con lo que dice el espiritismo, ¿no? Entonces, para ponernos en situación, en este capítulo se convoca una reunión para elegir a un líder. Cuando se convoca esa reunión, pero claro, ya por el título os podéis figurar qué clase de líder se está buscando, ¿no? Si son los genios de las tinieblas, se está buscando un líder no precisamente para el bien, ¿no? Entonces se presentan más o menos unos 20 verdugos de la sociedad. Estos que se presentan son personajes que en un pasado, aquí ponen en el libro, que hicieron temblar la tierra. Yo creo que todos entendemos lo que significa, ¿no? Que mientras que estuvieron en la tierra, su actitud y su forma de hacer las cosas, pues fueron muy perjudiciales para todo el que estaba a su lado, ¿no? Pues estos fueron los que se presentaron para ese puesto. Entonces, entre esos que se presentaron, se eligió a un jefe. Es lo mismo que aquí, ¿no? Nosotros, si vamos a hacer una tarea de envergadura, se pone a alguien al frente para que comande lo que sea, y esa persona busca personas de su confianza para llevar a cabo la misión que le hayan mandado. Pues aquí igual. Hacen lo mismo, ¿no? Eligen a uno de ellos, y el libro dice que es un familiar lejano de Gengis Khan. Cuando lo eligen, es nombrado de soberano genio de las tinieblas, así se les llama, ¿no? Cuando él ya empezó a gobernar, solicitó la presencia de hábiles consejeros de diferentes periodos de la historia. Claro, semejantes a él en su estructura psíquica. Cuando uno va a hacer una labor en conjunto, busca gente afín a sus ideas y más o menos a su forma de ser, ¿no? Para que salga bien. Pues aquí igual. El objetivo puede ser diferente, pero se estructura igual, ¿no? Se busca un líder, el líder se busca a las personas de confianza y suelen ser personas que piensan más o menos como él, ¿no? Pues aquí exactamente igual. Aparte de eso, esta persona, antes de elaborar el plan, escuchó a fracasados conocedores del comportamiento humano, tanto en el área sexual como en lo económico y en lo social. Bueno, pues una vez que realizó esa tarea de informarse y de elegir a las personas que él quería que estuvieran con él, informó a todos el motivo de por qué estaban todos allí reunidos. Y el motivo, escuchar bien, el motivo era el siguiente. Resulta que iba a venir el Consolador a la tierra. El motivo de hacer todo eso es porque llegaba el advenimiento del Consolador a la tierra. Según ellos, se iba a revelar la verdad. Y hasta entonces, por la manipulación de estas enseñanzas, que esclarecían al ser humano de su realidad espiritual, pues el hombre estaba ciego y manipulado, ¿no? Entonces había una alarma en el mundo espiritual inferior, porque resulta de que se iba a venir a la tierra el Consolador prometido, que iba a venir la doctrina espírita, que se iba a revelar la verdad. Y fue una alarma para el mundo inferior. Después de informar de esto, él pidió un plazo para elaborar sus planes, estableció un plan y pidió un tiempo para ello, ¿no? Y estableció su programa, pero irónicamente, y luego veréis por qué, denominó las 4 legítimas verdades, en una paráfrasis burlona al código de
Buda con relación al sufrimiento, que son las cuatro nobles verdades, que esas son las enseñanzas del Buda. ¿Qué pasó? Que yo cuando leí el libro, os puedo confesar que yo no tenía conocimiento de esas cuatro nobles verdades. Yo había escuchado el budismo, la meditación, todo esto que se habla, ¿no? Pero yo no era conocedora de las cuatro nobles verdades. Entonces, ¿qué hice? Pues fui a internet, digo, voy a informarme de qué son esas cuatro nobles verdades. Porque si los hermanos de la sombra lo conocen, tiene que ser muy importante. Porque para ellos estudiar eso y saber de qué iba y hacer un plan, poniéndole, como dice aquí, irónicamente, poniéndole, aunque le cambien el nombre, digo, tiene que ser algo importante, tiene que ser algo que a ellos les favorezca, ¿no? En algo. Y fui y me enteré de lo que eran las cuatro nobles verdades. Y, por si algunos no las conocen, pues voy a hablar un poquito de ellas, para que luego veáis cuáles son ellas, las cuatro nobles verdades, y cuál es el plan que ellos urdieron, ¿no? Muy bien, pues vamos para allá. Más o menos, os he puesto en situación, ¿se entiende más o menos? Bueno, espero que sí, que me haya explicado bien. Pues vamos a ver qué son las cuatro nobles verdades. En el sermón de Benarés, al lado del Ganges, tras su iluminación, Buda Gautama, esto ocurrió en el 563 a.C., después de estar meditando debajo de ese árbol famoso, ¿no?, donde se iluminó, expuso las cuatro nobles verdades, o el óctuple sendero, también se llama, ¿no? Comenta que son enseñanzas eternas. Simplemente existen, no las creó Buda. Él dice, no las creó, él las encontró, no simplemente las descubrió y las predicó durante 40 años. Y toda su enseñanza se basa en el correcto entendimiento del sufrimiento. Voy a hacer un pequeñito resumen, porque más o menos esto es la base de sus enseñanzas, ¿no? Pues vamos a presentar primero la primera noble verdad. La primera noble verdad es el sufrimiento, o dukkha en lengua pali. Entonces, primera verdad, el sufrimiento. Entonces, se refiere al sufrimiento en un sentido amplio, ¿no? Se refiere al dolor, a la tristeza, a la pena, a la imperfección, porque ser imperfecto es sufrir, a la aflicción. Comenta que la existencia es sufrimiento, el nacimiento, porque claro, sabiendo de la reencarnación, cuando nacemos dejamos el mundo espiritual y a lo mejor allí estamos acomodados, ¿no? Cuando venimos aquí venimos a sufrir porque venimos a reparar. Por eso dice que el nacimiento es sufrimiento, la vejez también es sufrimiento, la enfermedad, la muerte también es sufrimiento. Él estudió, al observar, cuando salió de esa ciudad maravillosa donde él vivía sin ningún sufrimiento, sin ningún padecimiento, cuando salió de ahí observó que esto era algo principal y común en todo el mundo y que él no había observado. El asociarse con lo indeseable es sufrimiento, separarse de lo deseable es sufrimiento, no obtener lo que se desea es sufrimiento, todo es sufrimiento, nada es felicidad completa. Él dice que esa es la primera gran verdad, la que debemos de conocer. También en toda su filosofía habla mucho de tres palabras, que yo tuve que ir a buscar su significado porque no tenía ni idea de lo que eran, y que tenemos que tener en cuenta, que es la impermanencia, la interdependencia y la insubstancialidad. ¿Qué es impermanencia? Pues entender que todo es transitorio, que todo cambia. Si no lo entendemos, vamos a sufrir. La interdependencia, que somos responsables. Cuando estamos viviendo somos responsables de todo lo que hacemos, lo que decimos y de lo que hablamos. Y que compartimos un conjunto común de principios con otros. Es muy importante porque a veces queremos vivir solos sin que nadie nos moleste, sin que nadie nos perturbe y sufrimos por ello. Y tenemos que saber que hay un conjunto de principios que para realizarlos tenemos que compartirlo con eso nos va a hacer crecer. Y también habla de la insubstancialidad, la insignificancia de cosas a las que le damos mucha importancia. Entonces, saber que hay cosas que no tienen tanta importancia y se las damos, y por eso también se produce el sufrimiento.
y hacen un pequeñito resumen diciendo que esta verdad tiene que ser entendida. Y es la primera. Hay que entenderla. Entendiendo eso, podemos pasar a la segunda. La segunda noble verdad. El origen del sufrimiento. Ya hemos visto que la primera verdad es el sufrimiento, ahora vamos a ver su origen. El origen y el porqué. Y comenta Buda que son 5, el origen del sufrimiento son los 5 venenos. Escuchar, habla. Los 5 venenos son el odio, el apego, la ignorancia, el orgullo y la envidia. Son los que producen nuevos renacimientos. Son los que nos inclinan al placer y a buscar la satisfacción aquí y allá, desanimándonos a no conseguir lo que queríamos. Y todo surge de no saber que todas esas acciones llevan al sufrimiento y por no conocer la impermanencia e interdependencia de las cosas, por no conocer que todo es transitorio y que todos somos responsables de lo que hacemos y que lo que hacemos tiene unas consecuencias y que tenemos que entre todos ayudarnos mutuamente, ¿no? Entonces, te da ahí la orientación para que sepas de dónde viene el sufrimiento, para que así lo evites y consigas la felicidad. Esta noble verdad, comenta, debe ser abandonada. No la noble verdad, sino todo lo que ahí viene debe ser abandonada. La primera tiene que ser entendida, esta segunda abandonada, en el sentido del odio, el apego, todo eso, hay que abandonarlo. Entendiendo esto, pasamos a la tercera noble verdad, que es el sufrimiento puede ser vencido. La tercera noble verdad es lo que se dice alcanzar el nirvana, o la verdad absoluta. Y ella nos explica que el sufrimiento puede cesar y la felicidad puede ser realizada. Esta cesación es posible, librándose del deseo-apego hacia las personas, las cosas materiales, hacia las emociones, las sensaciones. Y para terminar con nuestro sufrimiento hay que embarcarse en un estudio para hallar las causas y comprobarlas por uno mismo y después eliminarlas, que esto es lo que todas las religiones y toda la filosofía dicen del autoconocimiento. Conocernos y comprobarnos y ver de dónde sale ese sufrimiento para vencerlo, ¿no? Hay que suprimir los 5 venenos, que fue lo que hemos dicho antes, y realizar acciones virtuosas. Lo que dice el Evangelio, al final es, una vez que se sabe, practicar la ayuda al prójimo. Y esta noble verdad debe ser realizada. Hemos dicho la primera entendida, la segunda abandonada y la tercera tiene que ser realizada. Y es muy importante no dejar que la felicidad dependa de algo que puedas perder. Tener siempre presente la impermanencia, que todo cambia, que nada sigue igual. Hoy tu amigo es tu amigo, pero mañana si él cambia, porque vamos cambiando y vamos madurando, puede dejar de serlo o al revés. La amistad se grande, ¿no? Pero todos cambiamos y tarde o temprano, pues puede haber diferencias, ¿no? Y eso también hay que respetarlo y saberlo, ¿no? Que todo es transitorio y que todo cambia. Bien, pues ahora vamos a la cuarta noble verdad, que es el camino que lleva a la cesación del sufrimiento, o el noble sendero óctuple. Y también se llama el camino de las 8 ramas, o el noble sendero óctuple, ¿no? Entonces, comenta que es disciplina corporal, verbal y mental. Se trata de un sendero que conduce al logro de la liberación, de la felicidad y de la paz, mediante el autodesarrollo moral, espiritual e intelectual. Estos 8 factores no se pueden separar y deben ser realizados simultáneamente, y cada uno contribuye al cultivo de los otros. También se llama el sendero del medio, este último, ¿no? Porque no es la búsqueda de la felicidad a través de los placeres y tampoco es la mortificación de uno mismo. Es un término medio. Entonces voy a desarrollar un poquito para que sepáis cómo se lleva a cabo esta 4 noble verdad.
¿O qué significa? Primera norma para conseguir para empezar a trabajar en el sendero óctuple. Y sería la recta comprensión. Fijaros qué parecido es al Evangelio del Maestro. Recta comprensión. ¿Qué significa? Conocer y entender de forma recta las 4 nobles verdades. No transgiversarlas, sino entenderlas en su verdadero sentido. Comprender la ley de causalidad y la impermanencia. Eso sería la recta comprensión. Saber que hay una ley de causa y efecto y que nada está totalmente igual, que todo es transitorio. Esa sería la recta comprensión. El siguiente paso sería el recto pensamiento. ¿Qué significa? Estar dispuesto a activar las actitudes correctas, no ceder a los deseos de odio, pensar con desapego, no utilizar tanto yo o el mío, yo, no ser violento. Y también el recto pensamiento es evitar la ignorancia. ¿Y cómo se evita? Hay que instruirse. No podemos crecer si no nos instruimos de las cosas del mundo y de las cosas del espíritu y la relación que hay entre todo, ¿no? Seguimos. Rectas palabras, que sería hablar con honestidad, evitar la difamación, los rumores, las mentiras, no hablar en exceso, ni tampoco inútilmente. Recta actitud y acción es comportarse de modo pacífico, de modo armonioso, alejarse del odio, la ira, evitar relaciones promiscuas, todos los sentidos, y otros más, y los venenos que hemos hablado, ¿no? No robar, no herir, no violar, en fin, estoy resumiendo un poquito, el que quiera informarse más, pues ya busca, ¿no? Pero es un pequeñito resumen para que veáis la base, ¿no? Recta ocupación. ¿Qué sería la recta ocupación? Ganarse la vida de forma digna, sin hacer daño a otros, no comerciar con tóxicos, con armas, con esclavos, con animales. Yo, según iba estudiando las 4 nobles verdades, decía, bueno, ¿y cómo han cogido los hermanos de la sombra esta enseñanza? Desde luego, si la van a coger para darla, lo que van a hacer es cambiar el mundo para bien. Yo la verdad que no lo entendía. Pero bueno, como luego seguí leyendo el libro, ya lo entendí y ya creo que ya lo vamos a entender todo. Pasamos a la siguiente, que sería el recto esfuerzo, que es impedir y apartar los malos pensamientos, los instintos bajos y mantener los buenos que hayan surgido. Luego sería el siguiente, la recta atención, que esto es muy importante, prestar atención al cuerpo, a las sensaciones y emociones, a la actividad de la mente, a las ideas, a los pensamientos, a las concepciones, a las cosas. Sería mirarse para adentro y verse cuáles son mis emociones ante el mundo, ante las cosas, cuáles son mis sensaciones, mis ideas, mis pensamientos, y a raíz de ahí saber quiénes somos, cómo somos y ir aplicando todas las enseñanzas que nos va a dar, porque si no nos conocemos, vamos a hablar para los demás de lo que sabemos, pero se trata de aplicar a nosotros aquello que vamos aprendiendo y no decir a los demás, mira lo que estoy aprendiendo. Por eso es la recta atención, es uno mismo. Y por último, el 8º ya paso a desarrollar sería la recta concentración. Meditar con aplicación y buena aspiración, sin desear solo el propio despertar. Desarrollar la tranquilidad y la fijación unificadora de la mente. Este acto de concentrarse, de meditar, de no solamente mejorar uno, sino también hacer que lo que está alrededor con nuestro comportamiento se mejoren, todo eso lleva a un estado ecuánime, de lucidez mental. Y eso nos sirve para ser justos, rectos e imparciales. Y esta noble verdad tiene que ser desarrollada. Entonces, estas 4 nobles verdades contienen casi todas las enseñanzas de Buda y del budismo.
Y su finalidad es el desarrollo y perfeccionamiento de los 3 principios capitales de la disciplina budista, que son la sabiduría, la conducta ética y la disciplina mental. Pues la verdad que a mí me parecieron geniales. Digo, bueno, vamos a ver cómo los espíritus lo van a aplicar. Y a mí ya me tenían intrigada, ¿no? Digo, bueno, si los espíritus inferiores lo saben, yo por lo menos ya puedo decir que sé lo que son. Muy bien. Entonces, como hemos dicho antes, este jefe de las tinieblas hizo una paráfrasis, las cogió y las empleó a su manera. Lo único que la redefinición que le dio el título fueron las 4 legítimas verdades. Ya no las nombró de las 4 nobles verdades, las llamó las 4 legítimas verdades de los seres humanos para desorientarlos. O sea que el objetivo era diferente al objetivo que tuvo el Buda. Creo que ya vamos entendiendo un poquito de por dónde va, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a conocer esas 4 legítimas verdades que este hermano de las sombras propone como plan para que sus amigos lleven a cabo en el planeta Tierra para conseguir sus objetivos. Bien, vamos allá. El tiempo pasa. La primera legítima verdad que iban a aplicar. El hombre es un animal sexual que se deleita en el placer. Debe ser estimulado al máximo hasta quedar exhausto, aprovechando todas sus tendencias. Y cuando ocurra el cansancio, llevarle a los abusos y a las aberraciones. Dirigir ese proyecto a los que luchan por el equilibrio de esas fuerzas. Claro, aquellos que están luchando porque tienen esa tendencia, a ellos más todavía. Proponiendo encuentros, reencuentros con personas dependientes de esos comandos, que se acercarán a las víctimas. ¿Qué tarea? ¿Qué tarea de ir aproximándose a las personas que entre ellas tienen esos pensamientos? Porque nosotros no nos vemos los pensamientos entre nosotros, pero ellos sí ven lo que pensamos. Y hacían que esas personas se relacionaran, se juntaran, para que esos pensamientos fueran más grandes y fueran más fáciles de equivocarlos, ¿no? Dice, enredándolas en sus juegos engañosos. Atraído el animal que existe en la criatura, dominarlo será cuestión de poco tiempo, decían. Somos capaces de hacer eso. Y comenta el jefe, y si tardan en despertar, como diciendo, si dejamos que se sumerjan en eso todo y tardan en despertar, las consecuencias del compromiso ya serán inevitables, generando problemas y decepciones y sobre todo causando profundas lesiones en el alma. Si la persona cae a las sugerencias de este tipo, ¿no? El tema de la sexualidad, pues claro, una vez que caen, estás ahí envuelto y no te das cuenta. Pero cuando ya pasa el tiempo y te das cuenta, como dice aquí, a lo mejor ya cuando se dan cuenta, ¿qué más da? Porque ya han generado un problema y tiene un sentimiento de culpa que entonces ya no lo hemos cargado, ¿no? Ya hemos dado en el blanco. Vamos a la otra 4 legítima verdad. El narcisismo es hijo predilecto del egoísmo y padre del orgullo y de la vanidad, inherentes en el ser humano. Esto las consecuencias que ellos sacaron después de haber estudiado el ser humano de esta época en la Tierra, verlos caer. Fomentar la competición de la presunción. O sea, fomentar el que se crean que son más sabios que nadie. En las escuelas modernas del espiritualismo, fíjate cuál era el objetivo. En estas escuelas, claro, porque es las ideas espiritualistas las que iban a hacer, pues cambiar un poquito el mundo. Entonces, hay que fomentar entre esas personas la presunción y el creerse listos, hasta ocasionar la fascinación. Es de vital relevancia para la caída desastrosa de quien desea la preservación del ideal de crecimiento y liberación. O sea, que todos aquellos que quieran liberarse, que quieran crecer y que quieran ser mejores, incentivarle y decirles que son muy listos. La vanidad, el orgullo, ¿no? Porque ellos saben que nosotros todavía está muy arraigada.
comentaba el jefe que el orgullo entorpece los sentimientos y que intoxicaba al individuo, pegándolo y enloqueciéndolo. Pavoneándose, exhibiéndose, el individuo se desestructura y mueren los objetivos más importantes para cuidar solo del exterior y de lo fastuoso. Que lo admiren por lo que sabe, por lo que tiene, y creo que cualquiera podemos caer. Qué listos son, ¿eh? Qué bien se preparan. Creo que debemos copiarnos, pero claro, para hacer bien las cosas. Pero la verdad que yo me admiré de la capacidad que tenían, la disciplina que tenían, de reunirse, de juntarse, de programar, de estudiar, para que todo salga como ellos quieren. A veces eso no lo hacemos ni nosotros. Seguimos. La siguiente legítima verdad, como ellos dicen, es: el poder prevalece en la naturaleza humana. Remanente de los instintos agresivos. Se expresa de varias formas, comenta él a todos. Sin disfraz o disimulando. Espantando a aquellos que se les someten y al mismo tiempo despreciándolos, detestando a los competidores e indomables porque les hacen sombra. Así funciona la persona que empieza a tener poder, eso que tanto deseamos, ¿no? Ser poderosos, pero cuando empezamos a tener ese poder, pues, disfrazadamente, disimuladamente, pero nos gusta ir sometiendo a los demás, nos sentimos por encima y empezamos a despreciar al que está debajo, porque tú te crees con mucho poder y empiezas a despreciar a los que están por debajo. Lo detestas y te vuelves un competidor, porque quieres ser más. ¿Por qué? Porque aquel que empieza a deslumbrar un poquito más de que tú, te va a hacer sombra. Entonces, pues lo quieres eliminar. El poder es una trampa de la que no puede huir quien caiga en ella. Además, la muerte llega y la fragilidad delante de las otras fuerzas aniquila al iluso. Ellos se reían porque dice, bueno, luego al final, como va a llegar la muerte tarde o temprano, cuando se dé cuenta de todo lo que ha hecho, si no se ha caído por ese envanecimiento que ha tenido y por creerse al más que a nadie, cuando llegue el momento de la desencarnación y vea que no es nadie, ahí mismo ya se va a caer solito, ¿no? Ellos veían todo, los pros y los contras. Y la siguiente legítima verdad que ellos iban a llevar a cabo: el dinero, que compra vidas y esclaviza almas. La ambición de la riqueza, a pesar de que pueda estar disfrazada, supera la falsa humildad. El confort languidece el carácter. Mirad lo que les decía. Desestimulando los sacrificios. Se sabe que el cristianismo comenzó a morir cuando el martirio fue sustituido por el destaque social y el dinero compró cosas, personas y hasta de los cielos, sobornando mercenarios para mantener la hegemonía, para mantener ese poder por encima de los demás, y también fue para sobornar lo que es la fe, ¿no? Para mantener la hegemonía de la fe. Que por desgracia las religiones son todas válidas porque son las encargadas de despertar al ser humano a las cosas espirituales, pero claro, cuando los hermanos de la sombra empiezan a hablar de nuestros 4 últimas verdades, pues la cosa se va distorsionando, y aquello que veníamos a hacer de una manera buena, pues la vamos disfrazando con nuestros intereses y al final pues ellos triunfan, ¿no? Por falta de vigilancia nuestra. Y el soberano, después de exponer estas 4 legítimas verdades, la verdad que yo las he resumido un poco. Si tenéis el libro, leerlo, porque ahí viene más dilatado el tema, ¿no? El genio de las tinieblas decía: ¿quién podría resistir a esas 4 legítimas verdades? Seguro que aquel que venza una caerá en otra o en varias. Él decía, bueno, atacar primero por la parte sexual. Que no cae,
pues vamos al narcisismo, el egoísmo y el orgullo, ahí elevárselo. ¿Que no caes por ahí? Pues venga, por el poder. Tú vales, tú estás por encima, los demás no valen nada. Y si eso fallaba, pues por el dinero, a partir de ahí se volvieron especialistas en el nuevo y complejo programa que en todos los tiempos constituyó un vehículo de desgracia. Y cuando él dijo esto, dice que todos empezaron a reírse a carcajadas, porque todos aplaudieron el gran ingenio que este soberano tuvo al planear tan detallado plan, valga la redundancia, ¿no? Es decir, lo has bordado, qué bien has hecho este trabajo, ¿cómo haces a los humanos que están encarnados, ¿no? Vamos a triunfar. Y esto ocurrió en los años 60. Solo ya los espíritus que estábamos ahí en los años 60, yo nací en los años 60, y comentaba Filomeno de Miranda cuando el instructor le estaba comentando todo esto, y comentaba él: comprendía mejor la irrupción del sexo desvariado a partir de los años 60, porque ya estas cuatro legítimas verdades ya estaban siendo inspiradas a todos los habitantes de la Tierra. Este plan ya estaba ahí realizándose por la sombra, ¿no? Entonces ya estaba dando un poquito de resultados. Por eso decía Filomeno: ahora comprendo mejor la irrupción del sexo desvariado a partir de los años 60, la alucinación por las drogas, el cambio de los patrones morales y el crecimiento de la violencia, el abandono al que las generaciones, sobre todo los jóvenes, fueron arrojadas, las falsas aberturas hacia la libertad sin responsabilidad por los actos practicados, la música ensordecedora, la de metales, la de horror, la satánica y tantos otros acontecimientos. Yo, la verdad, que echando un vistazo a la historia, puedes perfectamente ver todo esto, ¿no? Y a mí me asombró. Aquí termina ese capítulo, pero yo os puedo asegurar que a mí me asombró, me fascinó la forma de trabajar de los hermanos de la sombra, que ya quisiéramos nosotros trabajar como ellos, y sobre todo se le exige que haya, una vez que trabaje, le piden que haya no me sale la palabra, que haya una productividad, que haya resultados. A veces nosotros nos relajamos mucho cuando queremos conseguir, sobre todo para trabajar en el bien, ¿no? Como dice aquí, nos acomodamos. Hoy en día tenemos mucha, como dice aquí, mucho confort. Cada vez nos sacrificamos menos, y esto hace que todo nos cueste más trabajo, que a la primera problema que venga y que nos cueste mucho llevarlo a cabo, desistamos por esas comodidades, ¿no? Eso, que haya un rendimiento, Sonia, que no me salía, gracias. Aquí se les exige un rendimiento, y os voy a explicar, os hemos elegido, pero tenéis que empezar a trabajar. Cómo se está viendo hoy en día estas nuevas modas, ¿no? De liberalismo sin responsabilidad, de que todo vale, y caemos en ese error. Hay mucho por hacer en favor de nuestro prójimo, donde quiera que nos encontremos, porque dicen que los pequeñitos granitos de arena forman la montaña. Y ahora nosotros que tenemos este conocimiento, después de leer esto, madre mía, qué responsabilidad tenemos. Porque cuando no sabemos esto, decimos, bueno, actuamos según nuestra conciencia nos dice. Pero cuando ya sabemos de esto, tenemos que hacer un pequeño autoanálisis de lo que estamos haciendo, como dice aquí en el resto pensar, ¿no? ¿Qué sensaciones tenemos? ¿Qué emociones? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cómo son nuestros pensamientos, nuestras ideas? Y hacer una valoración de quiénes somos, cómo somos, qué hacemos con el conocimiento que tenemos de la doctrina y cómo la vamos aplicando, porque eso será lo que haga cambiar todo lo que ahora no nos está gustando, ¿no? De hecho, ellos empezaron así, haciendo un plan y llevándolo a cabo poquito a poco, sin aburrirse y perseverando. Y para concluir, la idea es esta: los que ya despertaron a la comprensión de la vida tienen la tarea de despertar a los que se demoran adormecidos.
Por eso, prosigamos confiantes, insistiendo y perseverando sin esperar resultados inmediatos, imposibles de ser alcanzados. Y hay una frase que me gusta mucho del libro que decía: la victoria tiene la grandeza de la dimensión de la lucha. A veces decimos, es que es muy difícil, es que hay que tener mucha paciencia, mucha disciplina. Pues como dice esta última frase, si conseguimos la victoria, tendrá más grandeza si la lucha también fue muy grande. Cuando las cosas son fáciles de conseguir, a lo mejor no las valoramos, ¿no? Pero cuando aquello que queremos conseguir nos cuesta trabajo, nos cuesta sufrimiento y al final lo conseguimos, yo creo que le damos más valor. Por eso es importante de no desistir nunca. Y pues ya está. Hasta aquí mi trabajo y solo os invito a que leáis el libro entero, porque yo lo leí hace muchísimos años y ahora lo he vuelto a leer otra vez para recordarme un poquito de este trabajo que lo hice. Y estoy asombrada de lo que yo estoy aprendiendo y de muchísimas cosas que ya no me acordaba, ¿no? Quizás porque ahora las comprenda un poquito mejor a raíz de tener un poquito más de conocimiento. Pero eso quiere decir que yo antes me creía que sabía mucho y ahora, después de 7 u 8 años que vuelvo a leer el libro, me doy cuenta que había cosas que no me había enterado, que no me acordaba. O sea que estamos en un proceso de continuo aprendizaje. Por eso nunca podemos decir que lo sé todo, porque aquello que ya sabíamos, cuando volvemos a encontrarlo, le sacamos más y más y más. Pues a mí me pasó con este libro, ¿no? Sendero de Liberación, de Manuel Filomeno de Miranda. Y hasta aquí, pues, la conferencia de hoy. Si ahí surge alguna preguntita o algo que no hayáis entendido, que yo no me haya explicado bien. Gracias a vosotros. Yo no he hecho nada, yo simplemente he leído el capítulo y como me ha parecido tan interesantísimo, lo he traspasado aquí en una diapos y sencillamente se explica, que no es muy complicado, ¿no? Pero son cosas que se nos olvida. Son cosas muy fáciles de hacer, son muy claras, no son complicadas, porque el espiritismo es una filosofía muy clara, es muy directa, y habla de hacer el bien, de practicar el evangelio, de estudiarlo, y cómo es comparable a la filosofía de Buda y a todas las otras filosofías que, buscando la base, son todas iguales. Lo que pasa es que el ser humano pues la tiñe con su personalidad, con sus pensamientos, y aquí es cuando destrozamos la enseñanza, ¿no? Por eso el espiritismo concuerda con mucha doctrina. Pero mirar cómo la alerta que los espíritus de la sombra dieron cuando se enteraron que el espiritismo iba a venir a la Tierra. Por eso el que conocemos la doctrina somos muy acosados y tenemos que estar siempre fortalecidos en el estudio, en la oración, en la hermandad, en el compañerismo, porque si no solos nos tienen muy bien estudiados. Ay, nada, gracias a vosotros. La verdad que porque somos muy afortunados. Lo tenemos todo, Padre. Lo tenemos todo. No tenemos motivos para quejarnos, incluso cuando sufrimos. Porque cuando ya hemos visto aquí la conferencia, ¿no? Que el sufrimiento forma parte de nuestra vida. Es que el sufrimiento es lo que nos va a hacer crecer. Si lo entendemos, si lo comprendemos. Y podemos salir de él. Qué maravilla, Padre. El tesoro que nos has dado conociendo la doctrina es maravilloso. Es mejor que el oro que brilla, ¿no? Porque el oro de la doctrina brilla en nuestro corazón y en nuestra mente, porque nos esclarece y nos hace despertar los sentimientos. Y por ello, Padre, te doy las gracias por esta oportunidad maravillosa que me has dado por encarnar en este planeta maravilloso, por conocer la doctrina, por tener esta afinidad con todas esas personas, por tener estas tecnologías maravillosas que nos unen a todos en un mismo hogar, ¿no? Y que gente de diferentes países nos podamos encontrar y enseñar los unos a los otros y compartir todo esto. Gracias también a los espíritus amigos que nos acompañan en estas actividades porque nos refuerzan todo lo que sabemos, nos aportan buenas ideas, nos sentimos bien cuando ellos nos envuelven. Y ya aprovechar también, Padre, para pedir por todos aquellos que también se esfuerzan, pero para hacer el mal, para hacer el daño, sin saber que al final son los perjudicados ellos, porque al final tú eres nuestro Padre, todos somos hermanos y todos nos tenemos que encontrar para darnos un abrazo. Y ellos también, los que ahora luchan en contra de estas maravillosas verdades, algún día nos acompañarán conociendo su error, como lo hemos hecho nosotros, Padre.
Porque si estamos aquí es porque hemos reconocido nuestro error y queremos cambiar, ¿no? Pedir por todos ellos para que pronto suceda eso y este planeta sea un planeta liberado, ¿no? Planeta donde reine el bien, donde reine la paz, donde reine buenos sentimientos y donde ya todos trabajemos a favor del bien y de las enseñanzas del Maestro. Gracias al Padre, gracias a todos y que tengáis un buen fin de semana.